Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy bien contento porque tengo aquí a Charles Michel. ¿Cómo estás, Charles? Muy bien, muy feliz de estar acá. Gracias, Héctor. Qué bueno, bienvenido a tu casa y bienvenidos a ustedes también a este espacio, segundo episodio de esta nueva temporada, ahora aquí en casa. La semana pasada jugamos de visita, allá en Valle de Bravo estuvimos con Norman, a quien le mandamos un abrazote. Y ahora estamos ya aquí en este nuevo espacio, este es mi casa y aquí pues se van a poner buenas las conversaciones. Ya empezamos la semana pasada y ahora tenemos aquí a Charles y a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Mis queridos amigos, les mando un abrazo a donde sea que estén. Suscríbanse, compartan estos contenidos, vayan a hectorescajadillo.com para que encuentren todo lo que hago. Este espacio está patrocinado por mí y solamente por mí, obviamente por la gente que viene aquí. También es un desgaste venir y hacer el viaje y esto. Entonces, entre nosotros estamos haciendo este contenido, nadie más. Aquí no hay nadie que patrocine. Si hay alguien ahí que quiera patrocinar, pues bueno, aquí estamos. No es cierto, no, probablemente les diré que no. Entonces, aquí estamos muy contentos. Vayan a escuchar mi música también, mi música. Saqué un disquito en septiembre del año pasado y se me olvida decirle a los amigos que vayan. Pero bueno, aprovechando el espacio, si les gusta lo que hago, si les gusta ese proyecto, pues vayan, escuchen en Spotify. En la descripción de este contenido van a encontrar todos los links. Otra vez les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y nos arrancamos, mi querido Charles o Charles, ¿cuál es el nombre, la dicción correcta? Si hablamos en castellano, Charles, ¿no? Ok, perfecto, como James, ¿no? Como James. Exacto. Charles, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata 2025? ¿Cómo abres? Si tuvieras que decir una palabra así para manifestar este año, ¿cuál es tu intención del 2025? En una sola palabra, ¿cuál sería la intención de este año en particular? Sí, yo creo que en una sola palabra sería nido. Nido. Nido, sí. Después de 8 años volando por todo el mundo, llegar a México hace un año y medio ha sido increíble. Y empiezo el año a full ya, pues sí, con varias misiones como laborales aquí en Ciudad de México. Cada vez más conexiones interesantes con diferentes equipos que hacen mercadeo, que trabajan en industria, que trabajan en industrias creativas también, espacios de cultura. Entonces sí, muy emocionado, empieza con todas, siento que solamente tuve 3 días de descanso y fue de una vez a conectar con el movimiento y sí, digamos que ya sin tanto tiempo de descansar me siento un poco agotado, así como si no hubiera habido un reset full, pero feliz, muy emocionado con todas las oportunidades y sí, creando un nidito, quiero poder. Sí, pues seguir ahorrando, poder tener una tierrita, poder volver a la tierra, estar descalzo una buena parte del día, crecer los alimentos, estas cosas que tantos de nosotros hablamos y a veces se nos queda corto o se nos aleja el sueño un poquito, ¿no? Pero sí siento que ya teniendo 38 años, queriendo tener hijos y familia, ¿no? Como que ya yo estoy haciendo mi parte desde el lado masculino de crear como la estructura para poder tener una familia Ok, y bueno, en esas estoy. ok, excelente. Entonces, nido, la conformación, estás recogiendo las ramitas para armar tu Exacto, nido. voy así, corriendo para todos lados y haciendo lo que se puede, Ok, todo el tiempo conectado con esas ramitas. ok, solamente aquí para los amigos que no te conocen, porque bueno, yo ya hice mi labor de estoqueo y de investigación y obviamente ya te conocía, ahorita les cuento cómo nos conocimos, pero colombiano, francés y llevas un año y medio en México por lo que escucho. ¿Por qué México? ¿Por qué escogiste México? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Por qué el llamado a esta tierra que está llamando a mucha gente? Mucha Mucha gente está gente, sí. viniendo y aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Sí, qué lindo, gracias. Pues sí, la verdad es fue más de corazón que de cabeza, ¿no? El movimiento, la intuición a venir a México. Me siento en Latinoamérica, crecí en Bogotá, entonces Ciudad de México y Bogotá se parecen en muchas cosas. Entonces me siento que sé navegar en estas aguas, ¿no? De lo más lindo y lo más complejo que tienen estas ciudades grandes y como el paradigma, digamos, latinoamericano en esta época de la historia. Pero sí siento que también está tan conectado con el norte, ya sea a nivel de economía o de cultura, de ser una plataforma global cosmopolita que me llamó muchísimo porque mucho de mi trabajo está en el norte, también en el sur, digamos, pero
Pero sí, este lugar con su clima, con la luz increíble que hay en esta ciudad, con toda la naturaleza que hay alrededor, con la conexión tan fuerte a la ancestralidad, que me ha enseñado muchísimo, con la que me he transformado muchísimo en los últimos años también en esta tierra. Se siente como un hogar fuera de mis dos hogares, ¿no? Entonces ya son casi que tres continentes en los que tengo que estar navegando con familia en ambos, en América del Sur y en Europa. Pero sí, Ciudad de México y México, pues nada, qué cultura tan hermosa, y siento que solamente he escarbado el inicio y hay muchísimo que conocer todavía y me emociona mucho. Y mucha gente, mucha comunidad increíble en esta ciudad y en este país, pues que me están motivando mucho a pensar en grande también. Genial, genial. Sí, me resonó ahorita lo que dices. México es curioso porque para el continente, bueno, la parte sudamericana, Centroamérica, quizá en México comienza al norte, ¿no? Norte, sí. Y para los norteamericanos, Aquí en empieza México el sur. comienza al sur. Entonces estamos en un lugar ahí que no es ni aquí ni allá. Y es por lo que decían los abuelos, ¿no? El El ombligo ombligo. de la tierra. Pero bueno, bienvenido, mi querido Charles. Y vamos a entrarle ahora sí a, bueno, primero compartirle a los amigos aquí, que seguramente a Charles ya lo habían visto en algunos otros espacios. Estuvo ahí con Yanina, también estuvo en Netflix. Creo que es la primera persona que ha salido a cuadro en Netflix aquí en esta mesa. Entonces eso es muy interesante también. Pero bueno, nosotros nos conocimos varios amigos en común y en ICAL, en Restaura. De hecho, ahí ya hay un contenido un poco más pequeño, unos 20 minutos, una entrevista que le hice ya a Charles breve, en un formato distinto a esto, en Tulum el año pasado. Y ahí nos conocimos, tuvimos chance de intercambiar. La semana pasada nos encontramos en una fiesta y por eso estábamos aquí, porque yo estoy un poco siguiendo al llamado de la gente que voy a ir encontrando. Y si eres tú y luego vendrá así una serie de personas y estoy muy emocionado. No sé a quién voy a invitar después. Entonces es un poco la realidad de este espacio. No hay producción, no hay alguien que diga, oye, invita aquí. No hay nada de eso. Y así nos encontramos. Pero ¿cómo te presentas tú si hubiera un espacio en donde si nadie te conoce, acabas de llegar a un lugar en donde, pues en una fiesta, en donde te toca decir, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Cómo abordas esta pregunta? Siempre soy la persona rara que contesta esa pregunta de una manera muy extraña y casi siempre la contesto de manera distinta. Dependiendo del contexto, la adapto. Sí siento como que estas narrativas que o sea, digamos que el ser humano le gusta entender las cosas de manera fácil, entonces es más fácil ponernos en cajitas, ¿no? Tú eres artista, tú eres productor, tú eres cocinero, tú eres tal. Y pues la verdad, así como tú que pues tienes tu música, eres productor de estos contenidos audiovisuales y haces muchas más cosas, yo también me siento que soy una persona multifacética. Entonces cuando llego a un espacio donde nadie me conoce, yo pues diría como que soy un artista, alguien que tiene algo que decir, ¿no? Hay mensajes que me motivan, hay un fuego creativo que me inspira en todo lo que hago. Y pues soy apasionado del alimento porque creo que es una de las cosas más fundamentales en nuestro tiempo que hay que evolucionar de alguna manera u otra. Soy un académico, me encanta la ciencia desde que soy chiquito, pero también he explorado mucho los contextos de creencias no académicas, no ciencia moderna. Tengo muchas, digamos, cuestionamientos sobre el raciocinio cartesiano, toda la parte más estructural de lo que genera la tecnología de hoy en día y los sistemas de creencias a partir de lo que consideramos verdad o no desde la ciencia moderna. Y pues al fin y al cabo sí, como un creador de experiencias, un creador de palabras, de pensamientos, un catalista también a veces, sería como que el que le echa madera a la leña al pensar de otras personas. Por eso también hago mentorías, hago muchas asesorías también en diferentes ámbitos. Entonces pues ya me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero si fuera muy sencillo, yo simplemente sí, pues suena muy cliché, muy cheesy, pero sí, soy un ciudadano del mundo queriendo trazar un camino lindo, vivir bien, tener lindas comunidades, lindas conexiones, ser un buen hijo, ser un buen hermano, un buen amante y ojalá un buen padre algún día, ¿no? Sí, y dejar como atrás un poco todas esas cajitas en las que nos ponemos. Ok. Hablando de cajitas, una con la que abriste digamos, si venías contenido tú en una cajita,
era la del artista, porque es lo primero que dijiste, ¿no? Si yo me puedo describir no sé qué, digo soy un artista porque tengo algo que decir y de ahí ya te soltaste a hablar de tu vocación y de temas, ¿no? La pregunta aquí, y estábamos hablando en la cocina un poco al respecto de eso, y es la energía del dinero. Y es una pregunta que, bueno, nos puede dar para todo un podcast aparte, pero en tu percepción, ¿qué le hace al arte la energía del dinero? ¿El arte se contamina con el dinero? ¿El arte se potencia? Porque, y pongo el marco, ¿no? Desde mi entendimiento, el arte es el acto de hacer algo porque sí, por el simple hecho de hacerlo. Es como, digamos, una cosa que lo podría definir. Y ya cuando hay dinero de por medio, ya cuando lo tengo que hacer para cobrar, para poder, para algo más, entonces ya estoy más bien como diseñando, ya no es tanto arte tan puro. En tu percepción, ¿qué le hace la energía del dinero al arte? Pues sí, de ahí, como todo en la vida, la palabra se adapta a su molde, al contexto. Depende de lo que queramos decir por arte. Con relación a nuestra conversación ahí, siento como que esa energía creativa más pura en mí a veces me cuestiono porque la pongo a uso en sistemas que yo sé son extractivos. Pero para eso necesito, eso es lo que necesito para crear el nido en este momento. Y por muchos años yo peleé con eso y pues realmente yo vivía con entre 10,000 pesos y 20,000 pesos en mi cuenta, ¿no? Mexicanos, o sea, 500, 100 mil dólares durante 4 o 5 años, siempre como en el límite de no poder pagar, de no poder, como en una ansiedad muy fuerte por tener unos límites muy con unas aristas muy agudas con el tema del dinero. Como que no lo quería porque sentía que era sucio, porque tenía toda esta conexión con sistemas extractivos y la parte intelectual y espiritual ganaba sobre, o más bien filosófica y espiritual ganaba sobre lo tangible, sobre aceptar vivir en el mundo en el que vivimos. Entonces, digamos, como desde esa perspectiva muy personal, ha sido como hubo una batalla y ya siento que no necesito pelear. No necesito pelear, quiere decir que si mi talento puede estar al valor, puede generar valor en cambiar el 1% o hasta el 0,1% de una industria gigante que es extractiva, está sirviendo su propósito, esa energía creativa, ese fuego muy puro que hay adentro. Y a veces pues es un proyecto más que de repente no da dinero, pero da mucha satisfacción, que de repente paga el vuelo para ir a dar una charla en algún lado, pero ahí sí es el 20 o el 30% de cambio que se puede ejercer por esa llama creativa, llamémosla la musa, que es como la fuente más pura del arte. Entonces esa musa la utilizo en diferentes momentos, en diferentes cantidades y en diferentes niveles de dilución o de pureza, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces yo lo que creo es que de esa misma pregunta cuestiono la pregunta. Porque al fin no tiene que haber como esa polaridad de o es esto bueno, bueno, o es esto malo, malo. Más bien encontrar como ese medio en donde se camina con el corazón en paz y al mismo tiempo se responde al servicio que está llamando, ya sea una industria, ya sea no, temas más complejos o de repente vender un producto que en altos consumos puede ser malo para la salud. Pero pues al fin y al cabo yo también consumo eso y tengo la libertad de escoger, ¿no? Si me fumo un tabaquito o si me tomo un mezcal, ¿no? Hay grados, entonces como sí, digamos que cuestiono la pregunta y como que la enfocaría más en qué tanto estamos utilizando esa musa, más de para qué, pero qué tanto la podemos cultivar y tenerla presente en cada cosa que hacemos, ¿no? Claro. Sí, es no caer en el extremo, ¿no? De decir esto es bueno, esto es malo. El arte y el dinero ya no se llevan o sí, sino, pues bueno, hay tintes medios y hay puntos. Ahorita, mientras me explicabas esto, me venía a la mente mucho esta dualidad del águila y el cóndor, ¿no? Entendiendo como estas dos aves que más o menos
identifican a nuestras tierras, entendiendo que el águila es un animal, digamos, un depredador, caza, ¿no? Se alimenta a través de matar a otros animales, mientras que el cóndor come lo que otros ya mataron, ¿no? Saca el oro de donde alguien ve muerte, putrefacción. De ahí es de donde él saca su alimento, y el águila, por todo lo contrario, está al acecho, ¿no? Todo el tiempo tratando de cazar y tal. Y es un punto medio. Ahorita que hablas del nido, el pajarito que hace el nido seguramente arranca algunas ramitas, pero también agarra muchas ya secas que están en el piso, ¿no? Entonces, no es ni la una ni la otra, es el camino del medio el que va. Sí. ¿No? Sí. Pero sí siento que la energía del dinero es un cuchillo de doble filo, porque es pues una manifestación, una concentración de tiempo y energía, ¿no? El tiempo que se gasta ganando un dinero, o digamos ideas, o generar valor para otros, ¿no? Como que se condensan casi que el tiempo y la energía en materia en un modo de intercambio. Y doble filo porque muchas veces, y de repente volveremos a hablar de esto más tarde en la conversación, pero yo creo que la avaricia que tenemos los humanos, que es algo muy natural, ¿no? Es un pecado capital en una forma de entender la naturaleza humana, pero yo creo que es algo muy natural. O sea, hace 50.000 años teníamos ancestros andando por acá y los recursos eran muy limitados. La avaricia era en ese momento un sistema de supervivencia. O sea, tengo que cuidar, y cuando tengo la oportunidad de tener, agarro hasta más de lo que necesito. Esto funciona siempre, digamos, como en ese contexto, digamos, de dónde venimos. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia, de defensa. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos la máquina. Tenemos las máquinas, tenemos una era de energías fósiles. Desde hace 170 años más o menos se inventa la máquina de vapor y logramos capturar energía justamente y a concentrarla y utilizarla para poder crear más energía. Eso fue todo el paradigma del nacimiento de la máquina de vapor en Inglaterra en particular, donde nació. Y hoy en día tenemos esa máquina que nos da mucho más de lo que necesitamos, y igual seguimos con este instinto paleolítico que se ha evolucionado en los últimos 2 millones de años de coger más de lo que necesitamos. Por eso hay tanto desperdicio alimentario. Por eso cuando uno va de camping siempre va a sobrar comida. Por eso cuando uno va a la nevera de cualquier persona que está en la audiencia ahorita, vayan a ver en el cajón de abajo qué se está dañando. Y siempre va a haber más de lo que necesitamos. Eso es generado por la avaricia, pero realmente es un sistema de conservación o de preservación y de supervivencia. Entonces, cuando se piensa en uno de los problemas tan grandes, que pues he hecho mucho activismo sobre el tema del desperdicio alimentario, al principio lo quería pelear con la gente y con educación. Y luego lo pensé como, bueno, esto es un sistema de defensa. Entonces ahora, con más conciencia, sí, educación y también políticas públicas, se puede llegar a reducir, generar menos metano, pues no desperdiciar tantos recursos, pero al fin y al cabo es algo muy natural que todos hacemos. Entonces es como tener como la paz de decir, ok, de ahí venimos y nuestros sistemas nerviosos no han evolucionado tan rápido como nuestra tecnología, y tenemos que evolucionar nuestros sistemas nerviosos para poder ver como que pues tomar solamente lo que necesitamos, ¿no? Ahí me fui lejos sobre todo este tema de la cadena de valor, cómo generamos, cómo preservamos valor y cómo sobrevivimos. Y al fin y al cabo muchas cosas se pueden explicar a través de la evolución. Eso me inspira muchísimo. Ok, empezamos hablando de dinero, terminamos hablando de evolución, la última palabra que sale de tu boca. Y una de las que dijiste ahí entre medio, hablaste de la avaricia, ¿no? Del acumular, del desperdicio, y mencionaste los pecados capitales. A mí se me hace una coincidencia muy extraña que yo traigo una pregunta preparada en donde hablaba de los pecados capitales. No digas. Así pasa en este espacio. Bienvenidos amigos a Y mencionas el águila y el cóndor como una metáfora, y
justo 5 minutos antes se me ocurrió también. Bueno, ya cuando dijiste... estamos tejiéndolo, sí, ¿no? hacia el lugar correcto. Entonces vamos a abrir esa puerta. Bueno, como ya escucharon, amigos, aquí Charles pues es un apasionado de los alimentos y todo lo que eso contrae y conlleva. Y hay un pecado capital precisamente que nos habla de los alimentos. Digo, todos creo que podríamos aplicarlos, o muchos de ellos, ¿no? Envidia, avaricia, muchos de ellos pueden ser con relación al alimento, pero hay uno en particular que es la gula. Y yo quiero entender por qué, si Dios en su palabra y lo que bajaron los apóstoles, y vaya usted a saber quién escribió eso, pero es contemplado como un pecado capital, la gula. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Digamos que fue Dios, ¿no? Quien lo dijo. Nada más por hacerlo esto más ameno. ¿Por qué Dios dijo que la gula es un pecado capital? ¿Y cómo se distingue con la avaricia? ¿Qué tiene la gula en particular que lo hace tan terrible? Qué lindo entender también el contexto, ¿no? Histórico. Hace 2.000, 3.000 años la gula era un pecado muy probablemente porque los recursos eran muy limitados y si comías más dejabas a alguien con hambre. Eso de alguna manera a nivel moderno todavía existe, pero no de la misma manera. Digamos que los textos, los textos como que vienen de estas religiones, ya sea la Torá o la Biblia o el Corán, todas tienen como una relación con eso de no tomes demasiado, comparte, ¿no? Que es como un comunismo de alguna manera u otra. Pero yo diría que esos valores hoy en día ya no aplican por la misma razón de que estamos en un momento transformativo, por la forma en cómo tenemos relación con la energía, en particular con las energías fósiles, han cambiado todo el paradigma de lo que es la vida sobre la Tierra. Hoy en día la gula tiene otro sentido para mí. Es como, ¿por qué necesitas comer más cuando realmente tu cuerpo no tiene necesidad de esos nutrientes? O sea, ya la necesidad biológica que de repente generaba como esa gula antes y la volvía un pecado capital, hoy en día es distinto. He trabajado mucho también escuchando y entendiendo lo que es como que los desórdenes alimenticios y en particular como la alimentación emocional. Si yo tengo algo profundo que me duele, estoy poniendo de manera muy sencilla, pero tengo un trauma con mi padre o con mi relación con las mujeres o con los hombres, pero tengo un dolor profundo, un dolor de infancia, o de repente me siento infeliz de alguna manera, hay un vacío, como que la copa está goteando, como que no, entre más le eches a tu copa, a tu cuerpo, más consumas, sigues sintiéndote vacío. Entonces, hoy en día, esa gula es como un mecanismo también para poder volver a llenar esta copa y no sentirnos mal. Los desórdenes alimenticios muchas veces vienen de traumas sin procesar. Entonces lo que hacemos es generar mucha sensación o consumir más de lo que nuestro cuerpo necesita, ya sea en nutrientes básicos, en micronutrientes o en alcaloides, en psicoactivos, ya sea el café o lo que sea, el exceso de cualquier cosa. Siento que es un trauma o algo interno que no ha sido procesado todavía. Cosa que de repente no era el caso antes. Entonces el mismo efecto de lo que genera la gula tiene un mecanismo, como un sistema completamente distinto. Estamos hablando de una matemática distinta en cuanto a la bioquímica del cuerpo y nuestra relación social y nuestro consumo de los recursos naturales. Diría que las enfermedades hoy en día que son generadas por la gula, por decirlo así, comer demasiado azúcar o tomar demasiado alcohol o fumar demasiado, viene de una falta, realmente hay un hoyo gigante en la parte de sanar. No hay ritos de paso como de ser adolescente a ser adulto.
Ya no hay rituales, digamos, para la mujer en el momento de su primera regla, ¿no? Como ese paso de niña a mujer. No tenemos una forma linda de resolver digamos, esas partes que están rotas en nuestra relación con la feminidad o la masculinidad, con nuestro padre o nuestra madre. Cada uno de nosotros tiene como una herida por ahí, y todos los humanos tienen un camino de sanación, y mucha gente no está caminando ese camino de sanación, y justamente lo cubre ese vacío, ese hueco. Eso es lo que genera la grieta por la cual se está escapando el agua de la copa. Entonces necesitamos más y más y más para poder llenarla, y ahí es donde necesitamos, sí, está como este impulso natural, que igual es un método de conservación de supervivencia hace 2000 años. Tenemos como un software como de hace 2-3 mil años, que es como este sistema de creencias de los pecados capitales, que no se aplican al hardware, ¿no? Para compararlo con la tecnología de la civilización moderna. Pero pues sí, estamos como que orientando estos sistemas de creencias a un modelo que viene del pasado, que no está apto a la realidad de hoy en día, y en particular que pues no podemos vivir sin estas tecnologías, sin estas máquinas que están todo el tiempo consumiendo energías fósiles y de alguna manera como que acabando un poco la tierra, o desgastando o usando demasiado. La gula es un fenómeno humano en este momento con relación a los recursos naturales, y yo creo que hace falta un sistema de creencias de hoy, y eso pues por ahí hay semillitas, se ve mucho, hay mucha esperanza, siento, pero que sí siento que todavía estamos muy metidos en sistemas de creencias del pasado. Mi frase favorita, y con esto termino esta respuesta, una de mis frases favoritas es de E.O. Wilson, un biólogo del siglo pasado, que decía que el problema con la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas que se desarrollaron en los últimos 2.000 millones de años. Tenemos instituciones medievales, ¿no? La república, la democracia se inventaron hace más de 2.000 años en Grecia. Todavía estamos en un sistema feudal en relación con la tierra. Y pues, ¿no? Como que estamos en unas instituciones medievales y tenemos tecnología de dioses. Y eso, dice la frase de Wilson, y eso está llegando a un punto crítico, y hay que hablar de eso, ¿no? Es como que claro. Estamos casi que llegando a un punto de no poder volver atrás, porque estas tres cosas es un cóctel muy peligroso. Claro. Pues muy redonda la respuesta en torno a la gula, ¿no? A este pecado capital, que resuena mucho esto que dices al final. O sea, estos pecados capitales, cuando siguen manifestándose, ¿no? Ya es como para que a lo mejor tuviéramos una respuesta más concreta a cómo no caer en estos pecados, y no estamos ahí, seguimos en el paleolítico en ese sentido, ¿no? La gula al final yo la asumo también como, es que no nada más es la comida, es todo. Es todo. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos para procesar las cosas, ¿no? Hay una gula terrible de experiencias, hay una gula terrible de viajes, ¿no? Vamos de viaje, no regresamos pudiendo procesar y ya estamos planeando el siguiente. Este concepto de la integración es como... La palabra integración en el contexto ceremonial y demás puede estar un poco trillada, pero es más como procesar, digerir, el acto de digerir. Es comer más de lo que puedes digerir. Si tu cuerpo lo está ocupando para la energía que necesitas el día, no es gula, ¿no? Por más de que sea una vaca completa. Pero tiene que ver con poner suficiente. Necesito darle tiempo a mi cuerpo, a mi ser, de procesar esto que acabo de consumir, ¿no? Entonces, y tiene que ver también con esta cuestión del disfrute, de poder realmente, bueno, desde donde yo lo veo, valorar lo que tenemos enfrente, ¿no? Valorar el plato que llega a nuestra mesa cada día, ¿no? Valorar y poder realmente disfrutar las cosas, porque a veces luego incluso vamos de viaje y ni siquiera lo disfrutamos, ¿no? Estamos ahí de que va a salir mal, esto está mal, no, hubiera ido aquí, hubiera ido allá, esto está muy caro, bla, bla, bla. Y lo mismo, ¿no? Vas a un restaurante que te costó la quincena y estuvo malo, no estuvo bueno, ¿no?
Entonces es como estamos ahí perdidos en ese no poder y no saber procesar las cosas que consumimos. Y eso tiene que ver con la gula. Vamos adelante, mi querido Charles, porque me está gustando mucho esto hacia dónde va. Y tiene que ver ahora mi siguiente preguntita. Obviamente si quieres agregar algo aquí, pues bienvenido, ¿no? Pero tiene que ver con esta frase, ¿no? Esta frase que puede ser un poco reduccionista, puede juzgarse por diferentes lados y cualquier persona que esté en el mundo de la alimentación pues la sabe y la tiene escrita en su Biblia, ¿no? Y es esta frase: somos lo que comemos. Entonces, como los pecados capitales, como estas cosas que se sueltan ahí y que mucha gente lo toma muy textual, ¿no? Muy textual, de que la gula es comer más de lo que nada más, no. ¿Qué tan metafórica o no deberíamos de asumir esta frase de eres lo que comes? ¿Qué tanto eso nos está reduciendo a un cuerpo? ¿Qué tanto eso está ignorando el plano espiritual? ¿Qué tanto está metiendo en un cajón a la gente que no tiene posibilidades de alimentarse de manera correcta? Porque es una realidad y no nos vayamos muy lejos. Usted, amigo Godín, que trabaja durante 10 horas al día y el único tiempo que tiene es para ir al comedor en donde sirven lo que sirvan, o ir al Oxxo a comprar lo que sea, o a los taquitos de afuera. No es que usted sea malo, simplemente que el tiempo lo tiene comprometido y por lo tanto, y eso convierte a una persona en unos tacos de chicharrón. ¿Qué tan textual es esta frase? ¿Qué tan real? ¿Para qué sí vale? ¿Para qué no vale? Tírame una reflexión en cuanto a tu relación con esa frase, que es otro como de estos pecados capitales, ¿no? Una de esas máximas. Dime. Me encanta esa pregunta. ¿Por dónde la llevamos? Ya sé dónde quiero llegar, pero siento que esto de eres lo que comes o somos lo que comemos no lo podemos dejar solamente a una responsabilidad individual. El hecho que nuestro sistema alimentario esté diseñado como está diseñado hoy en día, que nuestras ciudades estén diseñadas como están diseñadas, bajo un sistema de monocultivos, bajo un sistema de comercio global, bajo un sistema que no funcionaría sin las energías fósiles, hace que muchos de nosotros no tengamos más opción que consumir el lugar donde vivimos y consumir lo que nos da nuestra capacidad económica. Y en esa como inevitable, en ese hecho inevitable de vivir en un lugar que muchas personas tienen la opción de escoger y otras no tenemos la opción de escoger, somos el producto y el fruto de un sistema económico, social y político. Y no creo que uno tenga que sentirse mal por no tener acceso a comer de la manera más ética, más bella. Quiero empezar con eso, porque hay muchas injusticias que son diseñadas. Algo aprendí mucho con en mis años de activismo con relación al alimento, que por ejemplo hablábamos de desiertos alimentarios. Hay ciertos lugares donde donde la gente que vive en esos lugares no tiene acceso a nutrientes diversos, no tiene acceso a alimentos vivos, a vitaminas ya en las vitaminas de un alimento vivo, porque el alimento muere con 3 semanas de refrigeración. O sea, el alimento muere entre más tiempo pase entre el momento de consumo y el momento en el que estaba conectado absorbiendo energía solar, agua, nutrientes, dióxido de carbono. Hay un tiempo en el que el alimento muere. Y esto es algo muy polémico con gente. He tenido como conversaciones muy fuertes con nutricionistas que dicen, no, una zanahoria es una zanahoria. Y yo digo, no, pues una zanahoria que se demoró 6 meses en crecer no es la misma que la que creció durante 6 semanas y que fue alimentada con pesticidas, con fertilizantes petroquímicos, en tierras donde no hay nutrientes, donde no hay circularidad en el ciclo de la vida. Entonces, hay como cuando se habla de ciertos alimentarios, me enseñaron unas personas que se debería decirles apartheid alimentario, porque ciertos barrios, ciertas colonias, ciertas ciudades fueron creadas, diseñadas para ser parte de un consumo dentro de un sistema económico
Y esto es muy como de la Matrix, es decir, es un cultivo de humanos, por decirlo así. Y se les da lo que necesitan se nos da lo que necesitamos para sobrevivir, pero pues no creo que esto sea intencional, ¿eh? Yo creo que simplemente llegamos a este punto, ¿no? Los dirigentes del mundo de los últimos 200, 300 años en que ¿qué está pasando? Estamos creciendo demográficamente, hay más comida, por eso podemos crecer demográficamente, cada vez más hay más humanos, estamos llegando al límite de uso de los recursos planetarios. Pucha, ¿qué hacemos, no? Como que, entonces, ese como, como para iniciar de ese eres lo que comes, pues sí, somos el fruto de la civilización moderna. Y yo creo que hay que estar en paz con eso y tratar de ser lo mejor para uno mismo. Y como que eso es la respuesta más suave que quería dar. Y hay otra respuesta que quiero dar. Digamos, cuando digo respuesta más suave, es como que algo que apacigua un poquito esa ansiedad que nos genera el no saber cómo mejorar nuestra forma de alimentarnos. Que yo creo que no hay persona que no tenga eso de alguna manera, o hay muy pocas. Y ahora lo voy a llevar un poco más lejos. Yo creo que eres lo que comes es una visión muy pequeña y diría, sí, pues sí es verdad, obviamente tus moléculas, tu cuerpo, la energía, o sea, en este momento los que estamos oyendo, los que estamos hablando, tenemos como esta televisión que está sucediendo en nuestra cabeza, ¿no? Y pues vemos cosas, oímos cosas, nuestro cuerpo está funcionando, tenemos músculos que están automáticamente bombeando sangre, bombeando oxígeno para que podamos estar vivos. La energía que le da, digamos, el poder a este televisor en 4D en el que estamos es glucosa que viene del alimento que comimos, y ese alimento que comimos en algún punto se relaciona con la fotosíntesis de las plantas y algún punto fue energía solar. El hecho de que nosotros seamos pensantes, el hecho de que todo lo que sea de vida esté vivo, es porque hay energía solar que fue transformada en glucosa, que fue consumida y luego está siendo quemada, utilizada, mezclada con oxígeno, así como la estufa, ¿no? Gas y oxígeno, llama, de la misma manera. Glucosa, oxígeno, luz, tenemos conciencia. De alguna manera, la energía que comemos es energía solar, es sol. No somos lo que comemos, somos lo que nuestro alimento come. O sea, ya hablo de una parte muy linda que es, pucha, la energía, o sea, estamos pensando gracias al sol. O sea, somos una manifestación de luz solar. Y esto es todas las formas de vida. Hay formas de vida que no tienen acceso a luz solar, se alimentan de otras formas, pero muchas veces viene de energía que fue condensada históricamente, pero realmente toda la energía viene del sol o de las estrellas. Ahora, hay algo, esa es la parte más poética, más linda que yo digo, wow, o sea, sí somos el aire, somos el agua, somos los nutrientes, la tierra y somos el sol, el fuego. Los 4 elementos están condensados en el alimento, por eso es que el alimento es el campo de actividad más alquímico en la humanidad, en mi opinión. Ahora, veamos de nuevo el paradigma moderno, donde resumámoslo al sistema de alimentos modernos con el tema de trato o el manejo de las semillas, de la genética de la vida, el código mismo de la vida y el monocultivo, ¿no? Es tratar de sacar la mayor cantidad de alimento de una cierta cantidad de superficie terrestre. El mayor alimento hoy en día de la mayoría de los alimentos es un derivado del petróleo. Son fertilizantes petroquímicos. Porque hemos cortado en este sistema de monocultivo el ciclo de la vida, que es el utilizar lo que se ha caído, utilizar las hojas, utilizar los desechos humanos, ¿no? Pipí, caca, ¿no? Todas estas cosas. Estos son nutrientes que deberían entrar a la tierra y nuestro alimento crecer de eso para alimentarnos de un ciclo de vida, un ciclo virtuoso. Hoy en día nos estamos alimentando de un ciclo degenerativo, de un ciclo que está completamente adicto a las energías fósiles. Quiere decir que si tú te tomas un refresco que tiene azúcar de maíz
quizás transgénico. No tengo nada contra los transgénicos, by the way, ahí tenemos que de repente aclarar, pero en este caso sí, como esa extractividad de ciertos manejos de semillas. Pues de ahí viene el azúcar, de ahí viene la glucosa, luego con unos colorantes, luego con ¿no? un montón de aromas artificiales que también vienen de la industria petroquímica. Muchos de nuestros alimentos son en gran porcentaje, la experiencia de esos alimentos es en gran porcentaje gracias al petróleo. Estamos alimentándonos de la industria fósil. No solamente le estamos echando la industria fósil de energías fósiles a nuestras máquinas, a nuestros coches, sino también a nuestros cuerpos. Y yo creo que ahí está el gran paradigma de nuestros tiempos. En dosis pequeñas, ciertos alimentos que son crecidos con petroquímicos pueden ser buenos para la salud, pueden tener nutrientes muy buenos, pero si solamente comemos eso, lo que estamos siendo es parte de este sistema, ¿no? como la Matrix, como esa famosa película, donde realmente hacemos parte, o sea, somos como baterías que están quemando para generar valor en un sistema económico, y la energía que se le suple a esa batería, el cuerpo humano, está siendo alimentada indirectamente por petróleo. Y algún día eso se va a acabar y vamos a pasar a otra cosa si no nos exterminamos de aquí a allá. Me da mucha curiosidad saber cuál es el sistema alternativo donde podamos alimentar a 8.000, 10.000 millones de personas en el planeta, donde puedan haber sistemas en los cuales haya más vida aparte de la nuestra, más formas de vida, no menos, donde nos estemos alimentando directamente de los elementos, del sol, de los ciclos del agua, de la luna, de la tierra y del fuego. Y esto es muy poético, suena espiritual, también es muy científico y muy pragmático. Entonces ahí mismo, eres lo que comes, somos un producto de nuestros tiempos. Yo creo que hay que estar en paz con eso, dejar de pelear y utilizar esa energía para construir lo que sería eventualmente una alternativa de vida en la cual estemos conectados con los alimentos, con los elementos, a través del alimento. Sí. Pues es una respuesta muy, muy amplia, ¿no? Muy completa. Viniendo de esto que decimos, de la frase de eres lo que comes, empiezas diciendo cómo es una visión muy reduccionista, ¿no? Como algo muy simple, que sí, que obviamente tiene su punto, ¿no? En el plano sencillo, o sea, lo que me como es la energía que tengo. Si por el simple hecho de, por ejemplo, lo que huelo, ¿no? Si como ajo, pues voy a oler a ajo y eso, ahí está la relación, ¿no? Pero esto lo podemos llevar a una cadena interminable de consecuencias y un sistema hipercomplejo en donde el alimento está ahí en medio y tiene que ver con política, con sociedad, con energía, con diferentes cosas, y no se pretende en un podcast dar una respuesta al problema, a la incógnita, ¿no? Que es llegar al hambre cero, lo que dice la Agenda 2030, que es también una de estas cosas que aquí hemos traído sobre la mesa. Y al final, bueno, es entender que también o sea, el alimento es causa, pero también es consecuencia. El alimento es el producto de cómo vivimos y al mismo tiempo está dictando y está dirigiendo la vida, porque el alimento, y como las enfermedades, como estas cosas que dictan hacia dónde vamos, pues tienen esa importancia, ¿no? La cuestión aquí que también me gustaría platicar contigo es, porque en un momento te voy a preguntar para que más o menos lo vayas, digamos, masticando, y si en tu siguiente respuesta está, pues una utopía, ¿no? Trazar utopías en cómo sí podemos llegar. Porque te digo, está esta misión del 2030, que bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién estuvo de acuerdo? Hay mucha crítica al respecto de esta Agenda 2030. Pero la situación es que uno de los puntos de esta Agenda 2030 es hambre cero, ¿no? Entonces, ¿qué tan realista es llegar a esta hambre cero sin sacrificar la calidad de los alimentos, la salud de las personas, nuestros ecosistemas? ¿Qué tan factible es llegar a este punto sin comprometer otras cosas, ¿no? Porque
como dicen por ahí, le muevo, o sea, muevo una cosa y se me va a mover otra, ¿no? Arreglo aquí, pero se me descompone acá. O sea, ¿cuál es el punto? Darle de comer a los 8,000 millones que somos a cualquier costa, ¿no? Porque hay unos puntos de esta Agenda 2030 que de mi parecer están contrapuestos, ¿no? Están un poco peleados entre sí. Y tenemos por otro lado este tipo de, ya en un plano un poco más personal, que te voy a hacer una macro pregunta para que te vayas preparando, mi Charles, pero tenemos estas respuestas, y otra vez simplistas a mi punto de vista, como lo puede ser el veganismo, ¿no? En lugar de involucrarnos en una cuestión macro que involucra muchas variables, yo hago las paces por no comer nada muerto, ¿no? Y ya. Sigo con el mito del campo porque mucha gente de la ciudad de la gente que está en la ciudad, el campo es un mito, o sea, nunca lo hemos visto, no sabemos cómo funciona, es una cosa que nos dicen que existe y el campesino, y entonces optamos por, bueno, no como nada muerto y ya está, yo estoy poniendo mi granito de arena. ¿Realmente estamos poniendo nuestro granito de arena? Es una reflexión muy amplia la que te doy, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué tan viable es llegar al hambre cero sin comprometer salud y ecosistemas? ¿Qué te resuena? No espero una respuesta porque estaríamos en otro lugar si tuviéramos la respuesta, ¿no? Pero ¿qué reflexión te arroja este compartir? 100% es viable, 100%, pero la narrativa que nos puede llevar allá está perdiendo en este momento. Y es de las cosas que más me genera, si realmente me enfoco demasiado en eso, me genera mucha ansiedad. Y por misma como que salud mental personal y como poder enfocarme también en tener una familia y todas estas cosas, como que en esta época de la vida y con todo lo que está sucediendo, como que me estoy echando un poquito para atrás y a veces me siento un poco cobarde y a veces me siento que es la decisión correcta y que está bien como que tomar perspectiva y separarse. No somos responsables a nivel individual de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, el hambre cero es totalmente técnicamente posible. Por el simple hecho que el planeta ya está produciendo comida para 20,000 millones de personas. Estos son datos de la FAO, de las Naciones Unidas. Somos 8,000 millones. Una gran parte de ese alimento que se produce, que es apto para humanos, se le está dando a los animales. Y del resultado global estamos desperdiciando el 30% en promedio de los alimentos que producimos, ¿no? Además, aproximadamente 2,000 millones de personas en el mundo, eso, de nuevo, datos de las Naciones Unidas, consumimos demasiado, ahí está la gula, consumimos más de lo que necesitamos, desperdiciamos más, muchísimo más, y aproximadamente 2,000 millones de personas tienen deficiencias en nutrientes o no tienen suficiente que comer o están en situaciones de hambre crónica. El hecho es que tenemos suficiente comida para todos. Hay un tema ahí de sistemas, ¿no?, que hay que cambiar completamente. Y tengo una idea loca de utopía que he hablado por ahí. Una vez la dije frente al ministro de Agricultura de Holanda, que estaba también Laurens Haddad, el director de la Alianza Internacional para mejorar la nutrición global. Y me miraban como raro, pero pues al fin y al cabo realmente sí es posible y es un tema de prioridades políticas y económicas. Por unos años estuve trabajando mucho con este tema de la Agenda 2030 y antes de hablar de como esta utopía, pues trabajé un par de años, bueno, un año realmente con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en la oficina de Colombia, una experiencia increíble. Y también muy frustrante por la capacidad tan limitada que teníamos de acción, a pesar de ser una agencia que recibe muchísimas donaciones a nivel global y que maneja muchísimo dinero y sí le da de comer a mucha gente, pero cuando la comida se entiende como gasolina, pierde el alma. Es casi que trivial, ¿no? Cuando solamente se entiende de micronutrientes y macronutrientes y de déficits y todo esto, y se le da a una persona en situación de hambre o de necesidad un alimento que carece de cultura y de espíritu,
no alimenta. Y no lo digo desde la parte nutricional, sino que no alimenta porque no somos organismos individuales, somos organismos colectivos. El humano no es, esa idea de individualidad es pues una ilusión del ego. Somos parte de un sistema, somos más como una colonia, como abejas, ¿no? Como una colonia de hormigas. Pero no tenemos a veces la humildad para decir, es que somos una colonia. Pero pues eso trata de hacer, digamos, la política, la democracia, eso tratan de hacer también los sistemas económicos y políticos, pero siento ahí como que pues sí, están estas capacidades gigantes de resolverlo, pero la narrativa que puede generar un cambio para llegar a cumplir las metas del 2030 está perdiendo. Siento pues mucho lo que está pasando a nivel político, a nivel de polarización y sobre todo sin hablar de izquierda y derecha, porque siento que eso es un modelo completamente obsoleto de entender la política. Siento que está ganando la narrativa de que el hombre o el humano es superior a la naturaleza y que tiene un derecho divino superior a las demás formas de vida. Y yo creo que lo resumiría a ese punto ético, ¿no? Estamos por arriba y el bienestar del humano va más allá de todo lo demás. En el momento en que empecemos a considerarnos como parte de toda la vida, pueden empezar a cambiar las cosas, pero esa narrativa está perdiendo. Uh-huh. Está perdiendo fuerza, está perdiendo la batalla, por decirlo así. De repente solamente el péndulo andando izquierda-derecha, o blanco-negro, o ¿no? Lo que queramos de polaridad, ¿no? Dije izquierda-derecha no necesariamente pensando en el espectro político. Y siento que hay un error fundamental que los humanos estamos cometiendo y es pensar de manera como estamos en un, ¿cómo se dice en castellano? Short-termism. Cortoplacista, perdón, disculpen. Estamos pensando como humanos, y es uno de los grandes errores, de manera cortoplacista. El 2030, de hecho, fue una iniciativa de una colombiana al inicio que se llamaba los Millennium Goals. Fue hace como 10 años, ¿no? Fue como en el 2013, 15, como que hagamos algo ahí. Y luego se transformó en la Agenda 2030 y ya cuando se empezó a establecer, ya solamente quedaban 10 años. Ya vamos a la mitad de esa década y estamos peor. O sea, ya no funcionó. Ya no va a pasar. Ya no va a pasar. Y en muchos casos yo creo que vamos de hecho a ver, sobre todo con el nuevo movimiento, digamos, de toma de decisiones a nivel global que se está generando y esa polaridad BRICS, OTAN o digamos como este-oeste que se está reforzando con obviamente unos intereses económicos gigantes sobre el manejo de energías y manejo de poder de armas y todo esto, que realmente esa es la narrativa que está detrás de todas las narrativas. Siento que tenemos que encontrar una alternativa donde pensemos de aquí a 50 años, de aquí a 100 años. Hay muy pocas narrativas hasta ¿no? Como la cultura popular, la cultura pop, en Netflix, hay muy pocas narrativas que nos hablen de lo que va a suceder en 100 años o de lo que podría llegar a ser en 50 años. Si ni siquiera nos podemos imaginar cómo vamos a llegar hacia allá. Todo nace desde la imaginación, todo deseo nace de poder imaginar algo. Imaginar quiere decir crear una imagen de, ¿no? En nuestra mente, en nuestra voluntad. Y en este momento las narrativas que inspiren a imaginar un futuro donde estas cosas funcionen, porque realmente, podríamos hablar muchas horas más con relación a todos estos elementos que informan esta opinión que te contesto de una vez, si se puede. Podríamos pasar un montón de tiempo como hablando de detalles, ¿no? Pero realmente sí está, pero no la estamos viendo. Nadie la está viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, no?
¿Dónde está la solución? Porque es que todos estamos, de nuevo, en estas emociones paleolíticas, con instituciones medievales y con tecnología de dioses. O sea, esto va a estallar en algún momento. Y no dudo que vamos a llegar allá, porque sí creo muchísimo en el ser humano. O sea, somos una especie absolutamente increíble. Y eso quiere decir, creo en mí de alguna manera también, ¿no? Creo en la gente. Yo creo que muchas veces también, ¿no? Si no tenemos esperanzas porque dejamos de creer en nosotros al último, en nivel individual. O sea, dejo de creer en mí, no hay esperanza. Voy a seguir consumiendo como siempre, voy a hacer, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental. Y en esta utopía, digamos, ahí como que para cerrar esto, bueno, nos hacen falta esas narrativas y hay una utopía que yo no creo, bueno, la palabra utopía de una vez porque de una vez de manera ética es como que no puede ser, ¿no? Utopía es el sitio que no existe. Sí, sí. Ahora, ¿cuál sería la citopía? Y hay una cosa que me parece muy posible a nivel económico, geopolítico, y es que el alimento sea gratis. Que la industria alimentaria coja un porcentaje de los subsidios que se le dan a las industrias tecnológicas y de energías fósiles, con un pequeño porcentaje bien manejado. Estoy hablando ministro de Cultura, ministro de Educación, ministerio de Agricultura, ¿no? Como una integración a través de los diferentes verticales de toma de decisiones en un esfuerzo nacional, regional o global, se podría llegar a tener un alimento completamente gratis. Si somos humanos, tenemos derecho a vivir. Para tener el derecho a vivir bien, dependemos en gran parte de cómo nos alimentamos. Y si nos alimentamos bien, tenemos más fuerza, más longevidad, menos enfermedades, tenemos más satisfacción. Hay un montón de como cositas que podrían suceder, pero yo sí creo más allá de un ingreso universal básico, Universal Basic Income, creería en una alimentación universal básica. Si eso es gratis, ya después tú te puedes pagar tus lujos, pero si ya tienes la base de tus nutrientes para tener una buena vida subsidiadas, yo creo que sería un paradigma completamente distinto y tendríamos a campesinos muy felices y tendríamos una relación con el campo, ciudad-campo, mucho más saludable y tendríamos menos fricción social, puedo decirlo de una manera muy vainilla, ¿no? Tenemos menos como esa tensión social y tendríamos más conexión cultural y obviamente también estaría la educación alimentaria como parte de la educación básica en las escuelas. Eso es como que sería inevitable que estas dos cosas estén ligadas porque no se te puede dar nada gratis sin nada a cambio, porque si no, no lo valoras. Ese valor que toca darle a las cosas creo que vendría inculcado por una educación cultural, científica, filosófica, histórica sobre lo que es el alimento, consumirlo, transformarlo y pues crearlo, ¿no? O sea, agricultura, cocina y alimentación saludable, por decirlo así. Y distribución, que es un tema también súper importante, ¿no? Cómo movemos estas cosas. Sí. Sí, bueno, es otra vez una respuesta muy amplia, ¿no? Para tomar y analizar cada uno de los puntos, concluyendo con la idea de utopía o citopía, como la llamas tú, de alimento gratis. Para mí es, y no soy un experto en economía y quizá lo que pueda decir yo confunda más que de claridad, ¿no? Pero desde ahí me arriesgo a decirlo porque es mi duda genuina y es mi inquietud genuina. Y tiene que ver con la primera pregunta que hicimos en este espacio, una de las primeras preguntas, ¿no? Que es hablar del dinero. Y es hablar de cómo... Creo que esto que hablas de emociones paleolíticas y instituciones medievales, el dinero es una cosa que por más de que tenemos tecnología de dioses y la hemos llevado ya a criptomonedas y estamos haciendo tecnologías del dinero, ¿no? Y no terminamos por comprenderlo. No terminamos de entender una variable tan obvia como lo es el dinero.
Y desde mi óptica, y es una creencia y una opinión muy personal, ya se está formando, lleva mucho tiempo formándose algo así como una religión del dinero, en donde el interés del dinero es el que gobierna. Como en su momento fue la vida de que se trataba de no pecar y ir a la iglesia y pagar, y la monocultura que había en ese momento hablaba de la iglesia y lo que la iglesia decía que era lo correcto, pues ahora el dinero es lo máximo, ¿no? Ujú. No hay nada más en esta vida que el dinero. El dinero se sobrepone sobre los intereses del planeta, de las personas, de los sistemas, de los ecosistemas. Y desde ahí, hasta que eso no cambie, no vamos a tener esto que dices, ¿no? Porque obviamente cuando se trata el sistema y la vida se trata de sacar ganancia, pues no me extraña que le demos de comer a la gente veneno, que es más barato, que parece comida, y sacamos una ganancia más grande, ¿no? Y es lo que dices, o sea, esto está anclado por intereses políticos, económicos, y un ejemplo que también quisiera traer aquí sobre la mesa, porque se ve como algo muy lejano, ¿no? De poder cambiar estos sistemas que nos gobiernan, poder ir en contra de las corporaciones, poder ir en contra de Nestlé, ir en contra de, no sé, estas empresas gigantescas que mueven, ¿no? Y no es ir en contra, sino encontrar maneras en las que ellos puedan evolucionar y no llevarse entre las patas a todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero hago un paréntesis. Esto que pasó hace unos meses o hace unas semanas en Estados Unidos, con un asesinato muy famoso que hubo hace poco a un CEO de una de estas empresas grandes de seguros. Y lo preocupante, o por lo que desde mi perspectiva está muy preocupado el sector empresarial, particularmente la industria de seguros, ¿no? De la industria de la salud, que bueno, ese es otro, de las medicinas, y bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Las medicinas. Pero yo creo o percibo, o si yo estuviera en un lugar de ser un CEO de una de estas grandes empresas que se están cargando el mundo entre las patas, yo tendría mucho miedo. Y lo preocupante para las instituciones y el establecimiento es que la gente, como puede ser tú o yo, obviamente no validamos el acto del asesinato, ¿no? Quitarle la vida a alguien. No hay nada más pues sí, es muy fuerte hablar de ese tema, pero no premiamos eso ni reconocemos, pero la mayoría de la gente dice, bueno, se lo merecía, ¿no? Qué loco, ¿eh? Se lo merecía. Como en la película Joker. Exacto. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que si la gente tiene voluntad, hay algunas personas que son estos mártires, que probablemente este asesino, que para muchos será un héroe, pasará la vida en la cárcel y no sé qué es lo que pase con su vida, estar dispuesto a eso. Es que se necesitan estos mártires que hagan el trabajo para que realmente nos demos cuenta de que hay otra manera. Y volviendo al tema de la agenda, ¿no? Es decir, ¿de qué hambre estamos hablando? Si hablamos de hambre cero, ¿de qué hambre estamos hablando, no? Porque también la palabra hambre, una persona con hambre es una persona con ambición. Uh-huh. Entonces, ¿de qué hambre estamos hablando? Es un mundo en donde ya no tenemos una ambición para ir por eso extra. Uh-huh. No sé qué quieres agregar a esto, mi querido Charles, para seguir adelante. Sí, he tenido la oportunidad de sentarme a conversar y charlar con personas que trabajan en estas industrias, en estas corporaciones. Lo que siento y veo es que entienden los problemas, sobre todo en lugares de liderazgo, entienden los problemas del mundo más que nadie. Más que nadie no, pero pues sí lo entienden muy bien. Entienden muy bien el paradigma y muchas veces están con obligación y tienen un sueldo y tienen una familia y merecen vivir bien, como todos merecemos vivir bien, donde tienen la responsabilidad a través de su trabajo de mantener a una empresa que tiene miles de empleados, quiere decir miles de sueldos que soportan a miles de familias, tienen la obligación legal de hacer que eso se mantenga o crezca. Y ahí está la avaricia sistémica de alguna manera, ¿no? Las empresas, en particular en ciertos países, las empresas tienen la obligación de seguir creciendo. Y lo que hacen las personas liderando ciertas industrias es simplemente asegurarse que su familia, su empresa, que a veces tienen 10,000, 50,000, 100,000 empleados, continúe de florecer para poder mantener a estas personas que trabajan ahí
desde el sueldo más pequeño al más grande, felices y que puedan seguir viviendo. Yo creo que es una realidad que tenemos que aceptar de alguna manera, en que la economía, en efecto, empiezas esta pregunta, ¿no? Hablando otra vez, bueno, volvemos a la plata, la economía tiene una falla estructural fantásticamente gigante en este momento, que muchas veces estamos peleando con el enemigo que no es. Siento, el enemigo no es el CEO, es el chivo expiatorio en este caso, el mártir. El mártir es el CEO o es el que mató, ¿no? Y entiendo, es que trato de entender ambos lados, ¿no? De alguna manera. Cuando he hablado de cambio sistémico con estas personas, porque me preguntan muchas veces, oye, ¿qué hacemos para hacer que la gente consuma menos plástico? Oye, ¿cómo hacemos para hacer las cosas más sostenibles? Porque es que tenemos las manos atadas atrás. ¿Por qué? Porque la gente sigue consumiendo este producto que es malo, lo sabemos, pero cuando ofrecemos una alternativa no cambian. No sabemos cómo hacer para que la gente escoja la opción mejor, porque tenemos todas las tecnologías para generar el alimento mejor. Y si esto funciona poco a poco de aquí a 10, 20 años, no hay ningún problema, podemos cambiar los sistemas alimentarios. Pero el consumo no sigue y es demasiado riesgoso. Si tomamos demasiado riesgo, puede ser que nuestra empresa pierda partes de mercado y hacemos que básicamente todas estas familias tenemos que tener 1,000, 2,000 personas sin salario. ¿No? Tenemos que licenciar a un montón de gente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí estoy dando como una perspectiva distinta, que es la perspectiva corporativa de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? En estos medios de ONGs y de Naciones Unidas, todo esto, hay una frase que utilizan mucho que es attention flows where money goes. Money goes where attention flows. O sea, que la plata va donde la atención está. Y donde está la atención en este momento, de repente no está en el lugar indicado. Siento que... A ver, ¿cómo formulo esto? Siento que si no tomamos el camino un poco más difícil colectivo de consumir de manera distinta, o sea, realmente escalar, digamos, la conciencia alimentaria o la conciencia de consumo, si no la escalamos, no hay una economía suficientemente fuerte para dar contrapeso a todas las cosas y todas las industrias extractivas. Porque al fin y al cabo las industrias van a evolucionar a ser no extractivas en algún momento. Yo realmente creo en eso. Y siento que hay un poder ahí, porque no vamos a crear, sí, este sistema nuevo, modelo nuevo de ceros, tal. No da, porque no hay suficiente gente consumiendo y creando una economía y un sistema de valores, un sistema de valor que sea alternativo al sistema de ahora. ¿Y qué necesitan las grandes empresas, digamos, para cambiar? Yo creo que sí es que haya un consumidor que tenga más educación y más entendimiento de qué es lo que está consumiendo, y que tome acción sobre eso. Y esto acá es todo lo que sucede entre el consumidor y la agricultura, desde la gente que diseña los productos, la gente que la distribuye, los supermercados. Tiene que haber una ambición transversal a todos los sectores para poder llegar a generar cambio, porque siento que no es que hagan faltas ganas en ningún lado. Lo que nos hace falta es articulación y liderazgo. Y siento que en este momento los líderes que estamos escogiendo están muy como que en una cárcel o como en un paradigma que no está permitiendo un cambio real. Y yo pues en este momento, o sea, hay muy pocos líderes que yo pueda decir wow, o sea, wow, ¿no? Y como que todos nos estamos como metiendo en estas arenas movedizas de la polarización. Y siento que pues sí, como te digo, o sea, sí está la narrativa Joker en Netflix, donde llega este loco que sufrió un montón, que va y mata al alcalde, al futuro alcalde o al alcalde de Gotham City, ¿no? Esa narrativa está, y mira cómo se devuelve en la realidad,
¿Por qué? Porque es que todo es imaginación, todo es un producto de la mente y lo que podemos imaginar. En este momento nos está haciendo falta imaginación bella que nos permita soñar y traer ese futuro hacia el presente, donde nos imaginamos un sistema distinto. Y eso tiene que funcionar a escalas mayores. A escalas mayores quiere decir a escalas de millones y millones de ojos y de oídos, oyendo esa narrativa, esa imagen del futuro por la que vale la pena pelear, por la que vale la pena, y no digo pelear de guerra, sino pelear de levantarse por la mañana con ganas de ir a hacerlo, de defender un punto de vista en un debate, de pagar el 20% más por un producto, porque sabemos que es lo correcto para mí y para nuestro futuro. Y yo siento que en este momento estamos en un vacío porque nuestras mentes están completamente drogadas o hipnotizadas, es la palabra correcta, con las redes sociales. Instagram, TikTok, todas estas cosas que están de hecho tan presentes. Ayer se posesionó el nuevo presidente de Estados Unidos, estaban todos los dirigentes de esa narrativa, los que manejan las plataformas para esas narrativas y para esa forma de crear y de interactuar en el mundo, estaban todos en la inauguración. Y eso dice muchísimo. Y no tenemos una alternativa tan fuerte. Y entonces ahí está como ese paradigma de cómo nos deshipnotizamos de los sistemas de comunicación y los sistemas de narrativas y que generan imaginación. Toda esta economía que se ha creado alrededor de TikTok e Instagram. O sea, hasta yo me he beneficiado de ella. Claro. A través de mi Patreon lograba, no tuve Netflix, y luego gente me seguía en Instagram, y luego yo decía estoy educando por Patreon y la gente me apoyaba con $1 al mes o más, y se crean economías. Entonces ya, vivo de esto. ¿Cuánta gente no estaba en depresión el sábado en Estados Unidos porque TikTok iba a cerrar? Duró 24 horas. Recontra hipnotizados, y en la notificación decía muchas gracias al nuevo presidente por eso. Propaganda. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta que es propaganda. Claro. Y ahí está la ilusión, estamos en un estado de hipnosis en muchos sentidos. Sí. ¿Cómo salimos de esa hipnosis? No sé. Sí. Sí, esa es la semana pasada con Norman, lo escucharon aquí, si no vayan a ver ese episodio, hablábamos de la confusión, ¿no? De cómo vivimos en la era de la confusión, que pensaríamos que a lo mejor, bueno, hay gente que argumenta, ¿no? Que es la era de la información, pero esta información nos tiene más confundidos que nunca. Bastante información, y si tú lo ves, si ustedes tienen un gato o un animal, si el gato nos viera o nos ve, pues es un chango que está viendo todo el tiempo un espejito, porque esto es un espejito. Las pantallas son un espejo, ¿no? Sí. Y el espejo, con la pantalla apagada, pues ustedes ven un espejo, ¿no? Aquí se refleja, digamos, ¿no? Es un espejo. Y las redes sociales también metafóricamente son un poco eso. Estoy tratando de entenderme a mí a través de una cosa que pasa ahí, pero que no está pasando aquí. Entonces es muy confuso, ¿no? Cuando realmente lo que podríamos es un camino: apaga esto y sal. Haz lo que hacías, ¿no? Mejora tu entorno, mejora cómo estás viviendo. Toma mejores decisiones en cuanto a lo que comes y en cuanto a lo que haces en tu trabajo, ¿no? O sea, yo sí lo divido como estas dos facetas que hablábamos hace rato en la cocina. También es tu faceta productiva, tú trabajando en una organización, tratando de crear cosas, ¿no? Producir, y tu faceta como consumidor. Y en ambas hay responsabilidad. Porque si nada más vemos la parte de consumidor y no le movemos, y yo trabajo en Coca-Cola y, ok, sí, soy vegano, soy profeta vegano, ¿no? Un saludo a todos nuestros amigos profetas veganos. Mucho cariño. Sí, o sea, con mucho amor. Exacto. Pero si estamos en esas y seguimos ahí en la refresquera, echándole las cucharadas de azúcar al veneno que mata que nos está matando, porque nos está matando, y no hacemos nada ahí por creer que solamente cambiando cómo consumimos, pues no, tiene que ser es un poco de las dos. Y para mí la escuela es la vida, ya donde ponemos en práctica es en esta faceta profesional, y ahí es donde hacer el cambio también, ¿no? Y es ahí donde yo soy muy escéptico en cuanto a estas perspectivas del veganismo, justamente, estas dietas extremas que salen y satanizan una cosa, y lo único que estamos haciendo es entrar en esta polarización de la que hablas, que nos tiene jodidos, ¿no? A nivel ideológico hay una polarización estúpida en que nos ciega a entender que somos una especie, ¿no? Que somos un país aquí, que somos un continente, que somos una cultura.
Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo salimos de esta hipnosis? Yo tengo una solución. La primera, dejémonos de ver en el espejito. Ya, volteemos a ver otra cosa, ¿no? Porque el espejito es el que nos tiene hipnotizados. Es complejo, es muy complejo. Y hay, como dices, muchos niveles. Obviamente la persona que va y trabaja en Coca-Cola lo hace por una razón, porque tiene que sostener a su familia, y no podemos tampoco omitir el juicio de clases también. Hay gente que no tiene de otra, que nace sin otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es. ¿Con qué te gustaría cerrar esta reflexión de aquí? Porque también quería yo hablar de varias cosas, pero por tiempos del internet... No, hablemos. Sí, no, hay un tema ahí de la comida rápida, ¿no? Que es un concepto que también me gusta mucho y me gustaría quizá ya llevarlo a un plano un poco más como personal. Ya hablamos ahorita de estructuras, de gobiernos, de decisiones, macro, planeta, pero estoy ahorita también con este concepto de la comida rápida, ¿no? Y entendiendo que tú trabajaste en lugares con estrella Michelin, ¿no? O sea, en el top del top de la cocina y la experiencia culinaria. Desde ahí son dos preguntitas, ¿no? Son dos preguntitas y que igual invitan a la reflexión de este tema de la alimentación, y es lo siguiente. De entrada, ¿qué le ha hecho el concepto de comida rápida a nuestras familias? ¿Cuál es el impacto más grande o lo más potente que ha generado el concepto de comida rápida en las familias? Y por otro lado, una cosa que también me parece interesante contrastar es en qué se parece un restaurante de comida rápida a un restaurante con estrellas Michelin. ¿Cuáles son las cosas que lo hacen similar? Evidentemente, pues parecieran dos cosas completamente distintas, pero si es que hay algo que las una. Y a nivel ya, digo, sí, con la profundidad que le estamos dando ahorita, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué le ha hecho el concepto de comida rápida a nuestras familias? ¿Y en qué se parece la comida rápida a un restaurante de estrella Michelin? Sí, compárteme una reflexión. Qué buena pregunta. Yo creo que a veces siempre tratamos de encontrar como un enemigo para pelear. El enemigo no es la comida rápida realmente. Yo siento que pues sí tiene hay un tema ahí, sobre todo con los sistemas ecológicos en los cuales se basa. Pero, digamos, para contestar tu pregunta, ¿en qué se parece un 3 estrellas y una comida rápida? En que generan un alto placer. El placer. El placer es uno de los mecanismos más inteligentes de la evolución. Vamos a lo placentero. ¿Queremos hacer una revolución? ¿Queremos hacer cambio? Tiene que ser placentero. Si no es placentero, no va a funcionar. No va a funcionar. La razón por la que estamos como estamos hoy en día es por una abundancia de placer alrededor nuestro. Una abundancia de placeres y cada vez más baratos. O sea, antes comerse una hamburguesa hace 150 años te costaba muchísimo. Hoy en día cuesta lo equivalente internacionalmente a $3, $2, ¿no? 500 pesos, 50 pesos para comerte algo. Entonces, y yo siempre cuento esto cuando me preguntan te voy a hablar muy abiertamente y tal. Mi papá crece su alimento, creo que sin exagerar un 70% de su alimento anual. Tiene solo 1 hectárea, pero la maneja muy bien. Es apicultor, produce su miel y produce un montón de alimento increíble, sano, orgánico, certificado para su comunidad. Vende en tiendas orgánicas. Todo el mundo lo ve como un pequeño druida, ¿no? Porque hace sus menjurjes y cultiva y se la pasa en el jardín. Personaje fascinante, sembra árboles. Y mucha gente lo idealiza como, wow, tu papá es increíble, de ahí tienes todo. Y yo, sí, pues aprendí mucho de él, ¿no? ¿Cuál es el restaurante favorito de mi papá? McDonald's, obviamente. Papá no va a un restaurante fino conmigo porque me dice, yo no tolero el desperdicio que hay en esas cocinas. No tolero como la parte, ¿no?, que es como elitista del asunto. No tolera lo poco democrático que es, de alguna manera, porque comida rápida es lo más democrático que hay. Estoy acá tratando de no ser contrario, pero claro, sí como que dar una perspectiva. Porque conversaciones de lo malo que son las... Ya suficientes. Ahora, ¿cómo estamos en paz con eso? Y mira, ir una vez de vez en cuando a comerse una hamburguesa puede contribuir más a tu paz interna y a no estar peleando
a justamente ir a crear algo chévere que puede ser un movimiento cultural placentero, hermoso, de conexión que puede llegar a generar cambio sistémico. Estamos de repente a veces peleando contra el enemigo no indicado, ¿no? El enemigo equivocado. Encontremos, porque no voy a decir que no hayan enemigos, encontremos mejores enemigos. Yo soy mi propio enemigo. Okay. De repente tu enemigo está dentro tuyo. Si estás buscando un enemigo afuera tuyo, de repente es algo que te molesta de ti profundamente o una herida que quieres sanar en el mundo para tú poder sanar. ¿Qué es más fácil, sanarse a uno o sanar el mundo? ¿No? Mirar para adentro. Y recuerdo un abuelo que justamente me enseñó esto, la sabiduría indígena. El enemigo está dentro de ti. Entonces, si dejamos de pelear con ciertas cosas, tenemos más energías para crear. De eso estoy convencido. Y pues sí, me ha sucedido en momentos lindos de ir a comer en comida rápida. Y es un momento que genera más comunidad que ir a comer en un restaurante donde me cuesta $100, $150 la comida. Y me siento más conectado a veces. Obviamente también está el arte de la gastronomía que defiendo y amo y practico, ¿no? O sea, como artista, una de mis formas de expresarme es crear momentos increíbles. Cuando me dicen, eso es fine dining, no, yo ya me quiero salir de eso, por eso invito a la gente a comer con las manos. Yo creo que uno de los grandes éxitos del restaurante que más sirve comidas en el mundo hoy, el número 1, el que ganó, que se llama McDonald's, hace algo que me parece fenomenal, que no hacen muchos restaurantes, muchas culturas en el mundo, que es comer con las manos. Mucha gente no se da cuenta que el éxito está quizás en las comidas rápidas, en que tienes más impacto sensorial, táctil. Estás acá, hay como un deseo y unas emociones muy lindas que genera eso. Lo mismo puede generar el arte culinario, pero diría que en un gran porcentaje no lo está generando porque la gente no es feliz en las cocinas. Y ahí abrimos un tema que me apasiona y del cual he sido también como muy activo en hablar, es el tema de la violencia, el racismo, el misoginismo, la homofobia, todas estas cosas que suceden en cualquier lugar de trabajo, pero en las cocinas es violento. Y si el mismo fuego, la misma musa de cada uno de los cocineros que existen en el mundo está apagada, golpeada por el sistema que les da de comer y también les da satisfacción porque es un arte y es lindo, es rico estar en Francia se dice le jus, en el jugo de un movimiento, ¿no? Como en Colombia decimos voleo, ¿no? Como ese, hay que correr y hay que ser muy preciso y pucha fuego y pucha te quemas y, ¿no? Eso es rico y se puede disfrutar, pero en un sistema que es extractivo, que nos genera adicciones. Ahí está, yo creo, el ingrediente que le hace falta a nuestra sociedad es conectar con el acto de cocinar. O sea, yo creo que en vez de servicios militares donde vas a pelear, vas más bien a cocinar. Durante 2 años tienes que ir a cocinar. La humildad que te enseña el acto de cocinar. El poder que te enseña. También, porque cuando la gente está hipnotizada por el alimento y por la narrativa, es un poder, es lindo. La gente escucha mucho cuando tiene hambre, cuando está sentada a punto antes de comer. Estamos ahí, ponemos atención. Y sí, me encantaría, ¿no? Como que todos seamos cocineros, me parece fundamental. Además que suena súper chistoso porque eso es lo que dice Gusteau, ¿no? En Ratatouille, en la película. Es una narrativa que me parece fenomenal. Es, no, todo el mundo puede cocinar. Que obviamente la mayoría de la gente te dirá, no es verdad. Pero si nos aprendiéramos en la escuela y veríamos lo lindo que es transformar el alimento, alimentar a otras personas, el medio artístico, político, social, económico, tan lindo que es, y se basa en el placer. Yo creo que ahí hay como una revolución dulce que puede generarse desde el placer y desde la conciencia y la filosofía y el cuestionamiento, pero también mucho el corazón y la intuición en el acto de comer a diario. Me encantaría ver cocinas comunitarias. Eso es algo que me hace falta en mi vida, creo. Yeah. Cocinas comunitarias.
jardines comunitarios, donde tú llevas tus semillas, donde cosechas, donde llevas tu compost. Qué rico se siente echar el compost de uno en la tierra, pero tiene que estar cerca de la casa y tiene que estar conectado al acto de. Y ahí se genera una economía distinta. Cuando digo alimento gratis, de eso estoy hablando. Porque si todo el mundo cree ese alimento y todo el mundo lo regala, pues es gratis. Es un trueque energético que también es como un tipo de moneda. Ahí la comida se vuelve moneda. Claro. Como el cacao que nos tomamos al iniciar esta conversación. Claro. Increíble respuesta en ese trip enorme que te aventé de comida rápida versus restaurante estrella Michelin, que vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve a este punto de... Es que sí, o sea, todas las casas tienen una cocina. Todos los espacios, sí, hay ahí un lugar. El hogar, la hoguera, es el corazón del hogar, ¿no? Que justamente la palabra, bueno, ahí me podría extender y eso es como el tema del libro que llevo 7 años escribiendo y que algún día terminaré, no tengo ningún afán, que se llama justamente hoguera. Creo que ese es el punto más importante, porque es el que nos conecta con el agua, con los nutrientes, con nuestra relación social, cultural, lo que se consume, que es a diario, que vaya, es lo más importante. Pero también siento que en este formato de edificios no hay conexión. Claro. Está cortado un idioma de tejer, está cortado porque estamos en sistemas de una cocina por familia. Y eso nunca ha sido así en el pasado. Claro. Si las cocinas son comunitarias, si el edificio tiene un sitio, si un espacio, si todo el mundo se adueña de algo colectivo que nos alimenta, es una herramienta increíblemente poderosa. Claro. Pues fascinante. Y esa frase te la tomé prestada y la comparto, porque trabajo yo a veces círculo de fuego y es una buena manera de conectar a la gente con una tradición que tiene más de 500,000 años, ¿no? Sentarnos alrededor del fuego. 1.8 millones puede ser. 1.8. Según otras investigaciones sí. de primatología, es de hecho los primeros rastros de alimento y cenizas y fuego y actividad humana es 1.8 millones. Imagínate, está en nuestros genes, o sea, está ahí. Entonces, bueno, muy interesante esa respuesta. También mucho para reflexionar en torno a cómo los restaurantes de comida rápida en muchas cosas no son el villano que nos pintan que es, ¿no? Y tampoco los restaurantes de estrella Michelin son el orgullo que nos pintan que es, no necesariamente, ¿no? No. Entonces, muy interesante ponerlo del otro lado, o sea, tratar de hacer estos digamos, absurdos, ¿no? Ejercicios de ir al absurdo para realmente detonar un punto de vista nuevo en nosotros, que a mí ahorita me lo acabas de dar, porque yo justo lo traje porque el domingo llegué, llegué aquí ya, dormí un poco tarde el día anterior y dije, ya, quiero una hamburguesa. Entonces me fui a una de estas cadenas de la Coronita. Sí. Me fui y me pedí una hamburguesa. Yo no como carne, entonces tienen ahí una vegetal que inmediatamente mi cuerpo lo sintió y sentí desde que cruzó mi tracto hasta que salió, lo sentí porque, digo, tampoco es comida muy amistosa al sistema y más los que estamos acostumbrados a comer cosas naturales y demás. Pero entré como en ese lugar, ¿no? O sea, la comida rápida, ¿qué tan buena, qué tan mala es? Y bueno, esa fue tu respuesta. Y ya nomás para cerrar, quiero yo terminar con este tema de los alimentos. Es una pregunta ya como un poco enjuague, ¿no? Enjuague cerebral después de todo este tema. Y antes de entrar a la última, la de cierre. No la de cierre, pero una que me contaste que traías tú presente, que es hablar un poquito de la verdad y de la realidad. Vamos a tratar de irnos al punto, porque nos podemos... ya he escuchado podcasts, ¿no? Que dicen, ¿qué es para ti la verdad? No, pues sí. No, pues bueno, o sea, eso, sí. y se avientan y se avientan y se avientan y se avientan. No, es interminable. Exacto, no terminas. Vamos a irnos al punto en esa, pero quiero hacer un paréntesis para preguntarte a ti, con lo que has viajado, con lo que has estudiado, aprendido, si tuvieras que ubicar en una región del mundo, en donde encuentras la mejor o has encontrado la mejor cocina, para levantar un poco de polémica aquí con los amigos y comenten cuál es para ustedes la mejor cocina y qué la hace ser la mejor cocina. O sea, la pregunta es cuál es la mejor y qué la hace ser la mejor desde tu punto de vista, que es algo muy personal. Sí. Empezaría diciendo que la mejor comida es aquí. Ok. Creo es chiste y no es chiste. El alimento en México es absolutamente increíble, la cultura que tiene. Pero tengo una pregunta y es ¿por qué necesitamos siempre tratar de encontrar formas de demostrar que lo nuestro es mejor que los demás?
la otra respuesta que doy a esto de dónde está la mejor comida se encuentra en cualquier lugar y muchas veces, o sea, es clave como esta relación con el idioma natural, o sea, como en el código de vida de cada alimento, porque se manifiesta en nuestra conciencia en forma de dulzor, amargo, texturas, olores, formas, colores y hasta sonidos. El punto es que yo creo que la mejor comida es cuando está hecha con corazón y es lo más cheesy que uno puede decir, pero yendo un poquito más profundo, cuando la comida se convierte en un idioma que va más allá de la alimentación, que va a un idioma espiritual, filosófico, de conexión y también un ejercicio intelectual, se convierte en muchísimo más. Y eso se encuentra en todos lugares del mundo. Los ingredientes pueden llegar a ser distintos. Las culturas, las historias, que muchas veces vienen de tiempos atrás, cientos, miles de años. Y sí, para mí la mejor comida es la que es hecha con alma y la que se respeta como la vida misma que está ahí adentro. Y esto puede manifestarse en muchas formas. Claro. Un poquito de lo que decíamos al inicio. Bueno, no sé si antes de empezar, pero yo te platiqué de un tatuaje que tengo aquí, una camarita, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la mejor cámara? La que traes en el momento preciso. Sí, esa es la mejor cámara. Sí. ¿Cuál es la mejor comida? La que está hecha aquí, para empezar, porque es la que nos comemos, y ya de profundidad, pues la que está hecha con el corazón, ¿no? Sí, con una intención, que es que además se disfruta, porque yo puedo estar comiendo el caviar más no sé qué, o puedo estar comiendo la preparación más espectacular y estar de malas y me vas a ver mal. Entonces realmente ahí, ¿qué es lo que hace, no? Sí, y cuánta gente no dice que siempre sabe mejor donde la abuela. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional. Claro. Genética. Sí. Emocional y genética. Con eso, y hay bacterias también, o sea, hay todo un microbiota que viene desde el seno de nuestra madre, ¿no? Por eso hay muchísimo más que solamente los nutrientes o la receta. Para mí las recetas son una infamia que solamente sirve para estandarizar procesos en sitios de consumo, ¿no? Como los restaurantes, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, última pregunta ahora sí de este bloque del programa, y nos podemos tomar el tiempo que quieras. Y esto tiene que ver con una cosa que también te escuché hablar a ti, que tiene que ver con entender que el gusto es una percepción, no es tanto un sentido, sino que nos permite entender. Sí, lo que sentimos es una interpretación, no es realidad, no es verdad, no es una verdad absoluta de la materia física y química, pero es una interpretación. Entonces, por eso... como que el sabor, por ejemplo, no es una sensación, sino es una percepción, o sea, es como nuestro filtro interpreta ese mensaje, y ese filtro es distinto para todos, y ahí vamos con esta base como, bueno, momento, vivimos en una ilusión, vivimos en una ilusión en la que lo que está en la materia no es lo que está generando nuestra idea de lo que está en la materia. Hay como todo un lenguaje que justo aprendí un poco por este lado de la psicología experimental, ya después de ser cocinero, como que este enfoque de todo sucede en el teatro de la mente, todo está pasando aquí adentro en este pedazo de carne, y realmente muchas veces no entendemos, y no es necesario realmente entender qué es la verdad o qué es verdad. Ok, y eso es muy interesante porque es la siguiente pregunta va justo hacia allá. Uh-huh. ¿En dónde estás ya tú hoy, Charles, en tu entendimiento de lo que es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? Volviendo a esta pregunta que dije que nunca iba a hacer, la estoy haciendo, porque esto que estás diciendo da pie a entender, sí. Entonces, y para nuestros amigos más volados que siguen este espacio, que les encanta también tripear y hablar de cosas de qué es la realidad, cómo se conforma la realidad. ¿Cómo defines lo que es real y lo que no es real? ¿Cuál es tu definición hoy por hoy? Ya para cerrar y terminar de conocerte, por lo menos por este ratito, ¿qué es para ti la verdad? Ay, llegamos ahí. Por eso dije, algo que hace 5 minutos dije que no iba a hacer, bueno, aquí está esa pregunta. Sí.
Yo no creo en que haya una verdad realmente. Yo creo que hay creencias, o sea, hay un sistema que cree. Podemos creer en cualquier fantasía o cualquier narrativa de todos los millones, billones que tiene la humanidad hoy en día. Y yo creo que de nuevo siento que esa es una pregunta que parece un ejercicio intelectual, espiritual interesante, pero creo que ahí no hay más respuesta de que simplemente es. Okay. Y es lo que es en el momento en que yo estoy viviendo en este instante. Matemáticamente es muy probable que nuestros sentidos hayan evolucionado no para percibir la realidad, sino para tener un mecanismo de tener mejores opciones de supervivencia, de estar mejor, de poder reproducir, de poder defender como nuestra familia. De ahí viene un mecanismo muy puro que ahí me pregunto yo, hablemos más de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que genera la voluntad humana? Y nos hacemos preguntas aún más fundamentales de qué es la verdad. No siento que esté capacitado para hablar, digamos, como de pretender tener la verdad. Yo creo que justamente tener la verdad es una antiverdad, de alguna manera. Sí. Y pues con mucha humildad, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos en el hecho de estar vivos en este planeta, en este sistema solar, en este universo donde realmente es tan grande y es tan improbable la vida a nivel universal? El hecho de que estemos vivos es un regalo infinito. Y disfrutar eso y usarlo con responsabilidad me parece lo más interesante, digamos, más allá de tratar de entender qué es la verdad. Sí, es un tema que también, bueno, con lo que abres, ¿no? Diciendo que cada quien tiene una, ¿no? Digamos que la verdad todo el mundo la tiene dentro y todo el mundo la entiende de manera distinta. Pero creo que sí es un poco riesgoso también olvidar que hay cosas que hemos acordado como sociedad y como grupo que somos, que son la verdad. Esto que bien podríamos llamarlo subjetivismo, ¿no? Caer en este juego de decir es que mi verdad es verdadera, ¿no? Y la que tú tienes también es verdadera. Y entonces no podemos ponernos de acuerdo en que hay alguna cosa que, por ejemplo, el vehículo de la ciencia, que es algo que observamos, que se repite, que documentamos y que probamos en ciertas condiciones y vuelve a suceder, es verdad, ¿no? Es como lo más cercano, el vehículo más cercano que tenemos para ponernos de acuerdo. Y yo sí creo que es riesgoso tirar este tipo de acuerdos, ¿no? Porque también tenemos que agarrarnos de algo. Tenemos que ser capaces de decir, oye, esto es verdad, ¿no? Esto es algo que sucede. ¿Qué opinas tú de ese término cuando lo digo, cuando lo verbalizo? Subjetivismo. ¿Percibes que hay riesgos? No tanto. ¿Cómo lo escuchas? Ay, pues sí. Subjetivismo, qué intelectual, qué bonito. Pero al mismo tiempo... ¿Sabes? Dijiste ahorita que la ciencia como es una fuente de verdad, que chévere poder tener donde agarrarse. También creo que el fuego es una fuente de verdad. Y aquí estoy llevando una metáfora a una metáfora, ¿no? Estoy pensando más que todo en el conocimiento ancestral o el simplemente estar con un fuego y lo que genera. Porque ahí también hay una verdad y así estés en diferentes espectros de cualquier sistema de creencias, cuando te sientas en el fuego dices, sí, me reconozco y nos reconozco alrededor de esto. Y pues ahí está un poquito mi respuesta a tu pregunta. Sí podemos tratar de entender la verdad por acá, también la podemos ver por acá, pero al fin y al cabo lo que importa es ser y ser bien y ser bueno. Claro. Y es, pues sí, de nuevo, la calidad de las conexiones que establecemos alrededor nuestro, lo humilde que somos en este camino difícil, porque todo el mundo en algún momento tiene algo muy fuerte que sanar y es muy diferente, y nos damos cuenta que somos tan similares, somos humanos, pero muchas veces como que nos perdemos en esa narrativa, en esa hipnosis, en esa ilusión de la cultura, digamos, moderna, lo que está generando tanta polarización, tanto sufrimiento, más injusticias ambientales, sociales, etc. El volver a simplemente, pucha, sí, hermanos y hermanas, al fin y al cabo, hermanes. O sea,
Sí, hay tanto y me emociona mucho pensar en todo lo que queda por vivir alrededor de un buen fuego, alrededor de una buena conversación, de una buena comida. Claro, Y yo creo que para eso se vive. O claro. sea, de repente lo estamos eh, pensando demasiado. Sí, Comamos bien y encontremos formas de siempre comer bien alrededor de la familia y la gente que que amamos y ahí todo cambia, yo creo, a partir de ahí. claro. Pues me encantó esta conversación, mi querido Charles. Gracias, gracias por todas estas respuestas que nos compartes en este episodio. Espero que usted, amigo, lo esté aprovechando, que lo pueda procesar, que lo pueda digerir y lo vea tantas veces sea necesario para que saque algo, lo que sea. Si ya le metió hora y media, hora 40 un contenido, no caiga en la gula, ¿no? De ver y escuchar más de lo que puede. Hay momentos para comer y hay momentos para no comer. Hay momentos para ir al baño y sacar el exceso, el excedente, ¿no? Hay momentos para hablar, hay momentos para escuchar y es en ese equilibrio que se da el camino correcto. Entonces, mi querido Charles, vámonos a las de cierre. Vámonos a las de cierre, que son ya las Listo. preguntas como flecha, las preguntas De una. que responden aquí los invitados que vienen. Y la primera es, me gustaría ubicar a un Charles despuesito de que se publicó su intervención en Netflix, que me imagino que fue un momento, pues yo digo Netflix, ¿no? Uno de los principales medios de información, porque eso es un medio, y productor también de contenidos y tal. Después de haber participado en una cosa que iba a salir de Netflix y esto, seguramente terminaste o acabando, fue un lugar que presentó retos en tu vida, ¿no? De confusión, de oye, sí estuve aquí, pero soy yo mismo, pero ya me conoce medio mundo y entonces, ¿no? Es esa versión, quiero ubicar ahí. Sí. ¿Qué consejo le darías a esa versión de Charles Qué buena pregunta. que ubicó, que tocó las mieles del éxito, ¿no? Que tocó la fama, que estuvo ahí? ¿Qué consejo le darías a esa versión de ti? Relájate. Relájate. Sí. Relájate y disfruta. Es como que algo que no estaba haciendo y sufro mucho ansiedad. Y en ese momento era como incertidumbre, qué tengo que hacer todo el tiempo, como en vez de simplemente disfrutarlo y agradecerlo y tomar tiempo, justamente de tomar tiempo, de simplemente estar con eso, de digerirlo, no lo digerí y creo que me generó, igual hubiera yo hecho el 98% de las cosas que terminé haciendo, o el 90%, así fuese solamente el 60% de las cosas que terminé haciendo, al menos las hubiera podido disfrutar más. Ok, relájate entonces. Va. Siguiente, dentro del mundo que tú vives y en el mundo que tú has podido observar, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta la gente? El mito de que la política sucede una vez cada 4 años o 5 o 6, dependiendo cuando vas a las urnas, que ahí se define, digamos, el futuro. Ese es un mito que yo creo que es importante y peligroso, porque tenemos muchísimas más oportunidades de ser animales políticos, como decía Aristóteles, sin tener que depender solamente en la democracia. Ok. El mito de que cada 4 años redefine el rumbo de este lugar. ¿O será el mito de la democracia? El mito de la democracia. Ok, excelente. Gracias por esa respuesta. ¿Cuál es el mito más peligroso para ustedes? Comenten, por favor, una pregunta aquí que ya está registrada ante los organismos de registro de preguntas de podcast, porque siempre la hago. Y la última pregunta, que también ya está registrada, esta es la primera que registramos en ese organismo medieval. Es cierto, todo esto es una broma. No hay preguntas registradas. Bueno. La pregunta es, ¿qué es para ti, Charles? ¿Qué quiere decir vivir con los pies en la tierra? Voy a compartir cómo me sentí en el momento que dijiste eso. Sentí como si fuese un abrazo de la mamá, ¿sabes? Como un abrazo así de algo que tú amas mucho. Lo sentí porque como que me enfoqué en la sensación que realmente me creó acá, ¿no? Que es por ahí donde se siente también la intuición. Sí, yo siento que tener los pies en la tierra es sentirse abrazado por la madre. Por la madre quizás la puedes interpretar de una manera como la madre espiritual o como sentir como de manera psicológica freudiana que no estás en peligro,
de que no tienes por qué sentir miedo, de que estás conectado. Esa cosa que te da confianza y que te da tranquilidad al mismo tiempo, pero al mismo tiempo estás haciendo algo, es activo. Caminar sobre la tierra, sí, es disolver un poquito ese ego y ser parte de algo muchísimo más grande. Ok. Nada que agregar a esa increíble respuesta, mi querido Charles. Un placer tenerte aquí el día de hoy compartiendo un poquito de tu caminar y tus saberes. Y seguramente habrás conquistado a muchas personas que te estuvieron viendo y escuchando. Y entonces aquí es el punto para que nos compartas en dónde te pueden encontrar. Toda esta información la van a encontrar en la descripción para que vayan ahí den clic. Pero si alguien está escuchando y ya está con el Instagram ahí, ¿en dónde te encuentra? Pues la verdad, primero me siento muy, muy honrado y como que me siento como mucha, casi que siento como muy vulnerable estar aquí frente a ustedes, que ustedes hayan oído esta conversación, porque de verdad que, Héctor, logras crear como una burbuja en la que realmente te compartí todo mi ser, o sea, no hay ediciones sobre todo lo que se compartió. Entonces, gracias por ser presentes a eso y escuchar todo. Me pueden encontrar en Ciudad de México, por ahí, por la Roma. Ahí tengo cositas andando. Por ahí me verán en bicicleta, me verán en el mercado, me verán en el Huerto Roma, me verán en Tonal, que es este lugar de cultura increíble que estamos muchos construyendo. Me encuentran en la ventanita, en el espejito. Que no, ni siquiera se pongan ahí. Ese es @CharlesXMichel. En YouTube también tengo un par de videos, pero de hace años. Me encuentran también en revistas científicas. Pueden buscar ahí en Google Scholar Charles Michel y como percepción alimentaria o food perception. Ahí verán como un montón de investigación. Y pues nada, pásense a saludar. Por ahí estaré en la Roma y invítenme a cosas chéveres también. Perfecto. Buenísimo. Pues gracias, Charles, otra vez por estar aquí. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Les recuerdo suscribirse, compartir, recibir este abrazo que les mando a todos nuestros países latinoamericanos y de habla hispana. Y los que lo ven también con subtítulos en otro idioma, que no sé si hay algunos, pero si lo hacen, les mando un abrazo en el idioma que lo entiendan mejor. Les recuerdo que esto estuvo traído a ustedes por mí y por Charles, obviamente, pero por mí vayan a hectorescajadillo.com, @hectorescajadillo en todos los lugares. Tengo un disquito, hago música, búsquenlo en Spotify, escúchenlo, a ver qué les parece, comenten, compártanlo. Y yo muy contento de estar aquí de vuelta, segundo episodio de esta nueva temporada. Sacaremos más, estaremos muy, muy activos este año. Les mando un fuerte abrazo y yo los veo en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós. Muchas gracias.